Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes al Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita en cortito y al pie, en compañía de nuestro queridísimo y siempre bien ponderado Andrés Cota. Hoy tenemos un tema escabroso, un tema del momento chimenguenchón. Un tema que tiene que ver literalmente con algo que todos y todas sentimos porque es natural, pero que tiene varias aristas de las cuales se puede analizar. Y es por eso que hoy traemos a el amo y señor del terror, a mi queridísimo Andrés Cota. ¿Cómo estás, carnal? Claudio Martínez, muy bien. Fíjate que estaba viendo cómo darle vuelta a ser el amo y maestro del terror, pero también me quedé pensando en siempre bien ponderado, y entonces una y otra nivelaron bien. Claro, esto dando seguimiento, ¿no?, a nuestro programa de muertos y dándole nada más como para seguir ampliando, pues nos parece pertinente hablar del miedo, porque hay que tenerle miedo a los vivos, no a los muertos, ¿no? No tiene sentido tenerle miedo a los muertos porque pues ellos no nos pueden hacer nada, ¿no? Pero los vivos no es el caso, y atinas muy bien en varias cosas porque creo yo que es un instinto, ¿no? Es una respuesta emocional compleja, intrínseca a no solo el ser humano, a los animales, ¿no? Todo animal. Y vamos a pensar, no sé bien cómo siente miedo una langosta, pero estoy seguro que lo siente. O sea, todo animal siente precaución, ¿no? Y todo animal siente alerta, y todo animal tiene este momento de o reaccionas o te comen, ¿no? Claro. Este momento que vamos a estar trayendo a la mesa, supongo yo, en repetida ocasión, que es pelear o correr, ¿no? El famoso pelear o correr. El momento en que ya confrontaste esta alarma, constataste que viene de algo real, ¿no? Una amenaza real y tangible, y por un segundo puedes huir, pero si no huiste a tiempo, ya no te quedó otra. Estás acorralado contra la espada y la pared, y no te queda más que pelear, ¿no? Exacto. Claramente como buena reacción, digamos, instinto tan enervado en todos los animales, pues tiene bases evolutivas muy antiguas, y obviamente tu fisiología, ¿no? A lo largo de los siglos y de los siglos y de los siglos, pues ha ido favoreciendo que secretes algunas cosas que te ayudan para ese temido momento, ¿no? Claro. Digo, por suerte, porque si no... Este episodio, en ese sentido, digamos, en esta cuestión de reacciones, se pega muy bien al que hicimos con Melina, el del estrés, ¿cierto? Sí, tiene muchas cosas en donde se toca, ¿no? Pero en específicamente estaremos hablando del miedo, que sí, tiene momentos de puntos de encuentro con el estrés, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es sí, no, claro, están correlacionados evidentemente, y en ambos casos vivir con estrés o vivir con miedo, pues te pasan muchas facturas, ¿no? Ahorita, sobre todo, vamos a hablar de digamos, el miedo como respuesta puntual a un estímulo externo, ¿no? Hay veces que ya no, a veces por eso las películas de terror funcionan, a veces no necesitas tener el estímulo físico y puedes tener la misma reacción. Pero bueno, vamos a empezar por eso. Dime algo que te haya dado miedo a ti, o qué te da miedo a ti. Todas tenemos cosas que nos dan miedo. No, yo tengo... Cuando era muy chavito tuve un rato tiempo de las arañas porque había visto una película que se llamaba Aracnofobia. No sé si la viste. Claro. Una malísima película, pero me clásico. Y creo que eso era como un miedo adquirido, como que me espantaron y entonces adquirí ese miedo.
Y otra Ok. cosa que desarrollé al revés, o sea, como que ese se me fue quitando, y ahora desarrollé uno con el tiempo que no tenía de chavito, que es miedo a las alturas. O sea, Uy, el vértigo. me da vértigo. O sea, yo por ejemplo veo estos videos de gente que está saltando de un edificio a otro, que no están necesariamente haciendo parkour, nada más están haciendo el jueguito de saltar de entre edificios. Sí. Y a mí me empiezan a sudar las manos. Me acuerdo ahorita y me empiezan a sudar las manos. Te entiendo totalmente. Me da terror. Sí. Que creo Lo que comparto. tiene que ver con una... si entiendo bien el miedo, no siempre mis miedos, pero el miedo, creo que tiene que ver con no sentirte preparado para afrontar algo, ¿no? Completamente. Y justamente, pues, la altura es algo que si me resbalo no hay manera de que la libre. No sé si me explico, ¿no? En cambio, si veo una araña, ahora ya sé que puedo librarla, ¿no? O sea, que soy mucho más grande, que puedo moverme más rápido, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues si me resbalo de un rascacielos, pues dudo que en el transcurso de la caída libre vaya yo a poder hacer algo al respecto. Oye, pero me quedé pensando, una araña, ¿no? Pero si son 100 y si no. son 1000... Ya. Sí, exacto. No, tocaste varios puntos ahí claves. Por ejemplo, eso, el estar o no preparado, porque tiene mucho que ver con la supervivencia. O sea, al final de cuentas, ya en la médula del miedo, es una reacción en la cual puede estar en juego tu pellejo, ¿no? Y por eso este tipo de cosas, claramente que el vértigo, de hecho es lo más natural, es tenerle no solo miedo, aversión a ese tipo de alturas. Hay unos cuantos humanos que se entrenan a sí mismos, ¿no? Para, en pos de tener una cuenta de Instagram así popular, ir a arriesgar el pellejo saltando de las antenas de televisión, ¿no? O que Lo tienen sea jodidos hagan, los nervios, ¿no? También ahí, quién sabe. O que ya no sé, a mí me da, yo suscribo esa cosa de una reacción de entraña, ¿no? A esas alturas. Brutal, sí, a mí me da mucha ñaña eso. A mí me dan miedo los perros, fíjate, es que, claro, porque otra cosa que pegaste ahí importante es que el miedo se basa en varias cosas, ¿no? O sea, hay distintas cosas que entran en juego en esta reacción, que es tu experiencia previa, ¿no? La experiencia previa que tengas y entonces has aprendido a tenerle miedo a cosas a base de tu experiencia propia, pero también puede ser enseñado, ¿no? Te pueden enseñar a tenerle miedo a algo. O sea, te pueden enseñar a tenerle miedo, yo que sea una cobra, aunque nunca hayas visto una cobra. Claro. Pero porque eso está tan arraigado que, bueno, tú puedes hacer alusión a estas, digamos, fibras sensibles, ¿no? Y entonces no necesitas necesariamente haber experimentado el estímulo físico para comprender y sentir ese mismo. Y luego están las fobias, ¿no? Que es cuando un miedo ya se sale, un poco por eso tocando con las arañas. Eso es cuando un miedo se vuelve un tanto más irracional. Es como una alergia. Cuando tienes una alergia y tu propio sistema inmunológico está reaccionando de más a algo que en realidad no es dañino. Y a veces, aunque no tengas eso, ya, o sea, aunque no sea una amenaza real, ya reaccionaste y un poco la fobia es eso, ¿no? Y las fobias ya viene, es otro capítulo, luego al rato hablamos de fobias. Tiene que ver, pues, en fin, con traumas casi. Pero bueno, poco a poco, solo queríamos poner aquí la mesa para empezar a entrar a esto. Vamos a tener una invitada, Mariela Sánchez, que nos va a estar hablando y desilvanando más, ¿no? Y contando más. Yo les puedo ir diciendo nada más, podemos hablar que hay 3 etapas y eso creo que todo el mundo lo va a saber bien, ¿no? O sea, las etapas de miedo son 1, la vigilancia. Te quedas, ¿no? ¿Qué pasa cuando entras a tu casa y estás de noche y se escucha por allá ¿no? Un ruido así? Y lo primero que haces es te quedas completamente quieto, atento, con los sentidos aguzados. ¿Qué es eso, no? Luego ya viene lo que estábamos hablando. O sea, si se constata que eso es una amenaza, a lo mejor lo primero la primera oportunidad es darte la vuelta, salir corriendo de tu casa, ¿no? Y resolverlo de otra manera. Si ya te quedaste dentro y de pronto se aparece la cosa que hizo el ruido por el pasillo y viene hacia ti, ¿qué te queda? Pues pelear, ¿no? Claro. Entonces ahorita vamos a ir con eso. Exacto. Pero si te parece bien, me gusta este ejercicio de que a veces los invitados, las invitadas se presenten a sí mismos en sus propias palabras. Entonces, si quieres,
regresandito del corte, escuchamos a Mariela presentarse y luego ya abrimos la mesa para platicar con ella, ¿no? Me parece. Recuerden que nos pueden echar a @claudífonos, @coteriar, #masaje cerebral, en esta red social que está con miedo de muerte ya, ¿no? Está como con patadas de ahogado, que es el Twitter, que es como Twitter, Pedrito y el Twitter, ¿no? No es Pedrito y el Lobo, es Pedrito y el Twitter, pero bueno, mientras siga dando, latiendo, pues seguimos en ese canal, ¿no? Y ahí pueden ir también colaborando. No tengan miedo. Díganos cuáles son sus miedos y cuál creen de ellos que es completamente justificable y cuáles pueden ser irracionales, ¿no? Y regresamos en breve. Están aquí en Masaje Cerebral. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes. Masaje cerebral. Aquí seguimos con el masaje cerebral dedicado al miedo. Ahora sí, para ir entrando a la zona tenebrosa de la reacción emocional que compartimos todas y todos. Gracias por irnos contando qué les da miedo, ¿no? Hay aquí a quien le da miedo el pánico escénico, ¿no? Ese es un típico miedo, a lo mejor racional, irracional, depende del contexto. Pero bueno, ahora sí le vamos a dar bienvenida a nuestra invitada, a Mariela Sánchez. Quiero decirles que, así como ustedes saben que a veces pueden pedir temas que les interesen y que a veces Claudio y yo nos daremos a la labor de desarrollar, también se vale a veces ir un poco más allá, ¿no? Este es un tema que nos propuso Mariela y que después de platicar con ella un poco y todo, pues animó a ella también venir a contarnos, y eso está fantástico. También es cierto que Mariela se ha ganado su lugar porque pues viene seguido a la Sociedad de Científicos Anónimos, escucha el masaje cerebral desde sus albores y así poco a poco pues hace resonancia a algo que aquí hemos dicho mucho, creo, que es que por un lado la ciencia no le pertenece a la academia, ¿no? Hay iniciativa científica desde la ciudadanía, y así como hay iniciativas científicas desde la ciudadanía, evidentemente también para comunicarla, ¿no? Para divulgarla, comunicarla y difundirla. Así que, Mariela, pues bienvenida aquí al Masaje Cerebral. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy contenta de estar aquí. Estoy tratando de no tener miedo a hablar en público. Claramente siempre hay como nervios, pero estoy muy contenta. Gracias por invitarme. Claro, a ver, cuéntanos o sea, también en tu contexto supongo que estás a lo mejor habituada, ¿no? Entiendo que te dedicas a la publicidad. Sí, ¿correcto? Yo trabajo en publicidad, así es, trabajo en medios. Ya llevo un rato trabajando en publicidad, pero pues sí, me interesa mucho pues el humano, ¿no? O sea, cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Creo que desde la perspectiva y desde pues la arista, como desde como yo lo veo desde la publicidad, me parece que es muy interesante, es muy interesante pensar como en los seres humanos, cómo reaccionan ante ciertas cosas, ante ciertos intereses, en comunidad, en solitario, etcétera. Entonces, pues sí, particularmente este tema del miedo me llamó mucho la atención. Pues porque creo que lo puedes ver desde distintos ángulos, ¿no? Además, como histórica y evolutivamente, creo que el miedo ha movido pues un poco los intereses y el comportamiento pues de la propia humanidad, ¿no? O sea, como que nos hemos tenido que enfrentar a ciertas cosas que de alguna manera o no pues nos han llevado a pues enfrentar como ciertos miedos, pero creo que también a partir de eso se han creado como inventos como los conocemos hoy en día, no sé, o sea, de pronto se me ocurre que gracias al miedo tenemos automóviles, por ejemplo, ¿no? Gracias al miedo existe la cocina, no lo sé, o sea, como que siento que el miedo ha sido un factor evolutivo importante. Me encanta la idea. El miedo moldea, por supuesto. El miedo moldea tanto a individuos, ¿no? O sea, ya lo hablábamos que tenemos nuestros miedos personales, ¿no? Y te va moldeando un poco en tus comportamientos, como a la sociedad y como a grupos sociales. Y que a lo largo de la historia, además, pues ha sido probablemente el miedo sea una de las reacciones instintivas más
primordiales, porque en ello está la supervivencia, ¿no? Pero mira, aquí me empezaron a saltar muchas, o sea, cuando decías que el miedo ha creado cosas como el automóvil, dije, ay, ese vínculo no lo vi tan claro, pero bueno, a lo mejor sí, para salir huyendo o ¿cómo lo ves tú? Pues un poco sí, puede ser la huida, puede ser las distancias, ¿no? O sea, de pronto pienso como, pues que al final cuando no había luz, por ejemplo, seguro tenían que recorrer como miles de distancias, no lo sé, o sea, como que estoy tratando de hilar algunos conceptos, pero sí, o sea, como que creo que puede ser como en defensa, puede ser como, pues en como tratar de evitar como ciertas zonas, que pudieran, no sé, pasar caminando y que de pronto se les ocurrió que era más fácil pasar en automóvil. No lo sé, o sea, como que creo que también el desplazamiento pues tiene que ver como con pues con el tema como también de afrontar ciertos miedos, pienso, no lo sé. Sí, como el miedo como obstáculo y la posibilidad de salir adelante, o sea, de cómo no brincárselo, sino hacerle frente de una manera más inteligente, digamos, ¿no? O sea, el darle la vuelta al miedo, porque ya, digamos, ya conocido, ya sabiendo qué es lo que nos genera, a lo mejor estoy pensando en el mismo ejemplo de los carruajes, ¿no? Por no ponerlo en automóvil luego, pero a lo mejor el tener que moverse una distancia en un bosque en mitad de la oscuridad, pues hay varias amenazas ahí para cualquier ser humano que vaya a pie o solo en caballo, ¿no? En cambio, si a lo mejor llevas varios caballos y es un carruaje, pues digamos que te estás blindando un poco más y ese miedo pues va aminorizándose. Oye, ¿qué pasa? O sea, a ver, porque aquí ya estamos dando miedo así como de aquí para allá, pero ¿qué realmente es la respuesta del miedo, no? O sea, ¿qué sucede internamente cuando decimos tengo miedo? Podemos aquí ir desilvanando, creo para todo el mundo será evidente que hay varias cosas fisiológicas que suceden, ¿no? Cuando algo te da precaución y te quedas así como primero a la expectativa, hay como una cosa de anteceder un posible daño, ¿no? Creo. Entonces, esta cosa de que se te eriza el pelo de la nuca, o sea, son lugares comunes a lo mejor, pero son lugares comunes porque suceden, o sea, ¿no? Y evidentemente la taquicardia, ¿no? No sé qué otras cosas sienten cuando tienen miedo, ¿no? Pues creo que también como este tema del estrés, ¿no? La ansiedad, o sea, como todas estas emociones internas, pues que de pronto puedes sentir, que también es muy curioso que estos miedos como de pronto irracionales, ¿no? O sea, como hay muchas personas que de pronto le tienen miedo a los payasos y sienten como más allá de temor, yo creo que es sentir una como fobia. Ansiedad, es como, sí. Ajá, o sea, como que sabes que el payaso al final puede que no te haga daño, ¿no? O sea, en una fiesta de niños, claramente el payaso no te va a atacar, pero es interesante cómo, pese a que nunca hubo un antecedente de que un payaso te hizo alguna vez algo, sientes muchísima ansiedad y huyes como de esa escena. Dan cosa. Mi prima Ruth siempre que iba al zoológico quería ver la jaula de los payasos porque ella sentía que eran como fieras. A lo mejor dan cosa. Yo aquí voy a especular antes de irme a la fisiología del miedo, pero a lo mejor te dan algunos de niños sobre todo porque el payaso a veces te pone a ti en el foco de atención y a lo mejor no quieres, o sea, cuando el payaso viene a hacerte un chiste, ¿no? Y como que, no sé, a lo mejor hay una ansiedad a la atención o a lo mejor eso es lo que me daría a mí y entonces por eso lo estoy proyectando. Pero bueno, digamos que la esfera perceptual, o sea, la entrada de la reacción de miedo es múltiple, ¿no? Puede ser por el oído, por la vista, por el tacto. No sé si hay olores que dan miedo, pero sí a lo mejor algún olor que te pone así como precavido. Da igual cómo entre, porque es multimodal, digamos, a lo que llega es al hipotálamo, ¿no? Eso es la primer punto de reacción al miedo, es el hipotálamo, que luego le avisa a la amígdala. Y la amígdala, si recuerdan ustedes, pues es como glándula súper importante para
muchísimos neurotransmisores, ¿no? De ahí sale la cascada de neurotransmisores que va a llevar a que reacciones de una manera u otra. Y lo que entiendo es que en el miedo el neurotransmisor principal es el glutamato. A lo mejor le suena por el glutamato monosódico, tan de moda en la comida china y demás. Pero bueno, el glutamato es un neurotransmisor muy importante que cuando se libera, activa esta cascada de neurotransmisores que se van como a las glándulas adrenales, ¿no? Y entonces entra en acción tu sistema nervioso simpático. Hay nervioso simpático y parasimpático, ¿no? Fácil. El parasimpático es cuando estás relajado y es tu sistema nervioso autónomo, lo que y te el mantiene simpático es el de andando. los payasos. El simpático es el de cuando ves un payaso, ¿verdad? Te pone en alerta. O sea, el simpático empieza a bombear y es lo que te pone en alerta y hace que hace que secretes cortisol y adrenalina y entonces te aumenta el ritmo cardíaco, te aumenta la presión arterial, ¿no? La frecuencia respiratoria, tienes una liberación de glucosa que te prepara para pues, reaccionar en eso que decíamos de correr o pelear. Vas a necesitar glucosa para eso, cualquiera de las dos cosas. Entonces, te da una cascada de glucosa. Acuérdense también, eso es típico del miedo. ¿Qué pasa con tu sistema digestivo, no? Tus entrañas se empiezan a mover y entonces a veces eso, pues, literalmente dices, me cagué de miedo, ¿no? Bueno, si quieren, ahorita aquí ya se está empezando a desilvanar. Vamos y volvemos. Y a la vuelta seguiremos desentrañando el miedo. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Estamos compartiendo la mesa con Mariela y con mi queridísimo Andrés Cota. Estamos hablando del miedo. Hemos estado hablando del miedo. Ya nos estuvieron comentando ustedes en el hashtag Masaje Cerebral. ¿Dónde es que sienten el miedo? ¿Cómo es que sienten? ¿Qué cosas les dan miedo? Más bien nos han dicho qué cosas les dan miedo, pero no sabemos dónde es que sienten el miedo. Y si depende de qué es lo que les está desatando ese miedo, en dónde es que sienten a dónde va esa sensación o qué sensación se dispara con el miedo. Y creo que esa es una pregunta chida e importante porque a lo mejor no es lo mismo la sensación que te da el vértigo, que era lo que hablábamos al principio, que las ñáñaras que te puede dar una jaula llena de serpientes como Indiana Jones, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que ver con el disparador del miedo, a dónde va y se aloja en tu cuerpo. No sé. Exacto, la percepción sensorial que la desencadene, ¿no? Ahorita estábamos hablando, Mariela, fuera del aire, de que hay olores, como que nos quedamos con esa idea de que los olores sí pueden desatar reacciones relacionadas al miedo, ¿no? Que probablemente tienen que ver con la memoria, ¿no? Porque a lo mejor lo otro, o sea, cuando algo es desconocido visualmente, puede llevarte a ese lado, hacia el... ¿Y esto qué es? Y me sacó de onda, pero a lo mejor el aroma... Me cuesta trabajo, sí. Digo, es que es raro imaginarse ahorita un aroma que no conozcas. Es muy difícil imaginar aromas, de hecho es casi que imposible, pero si lo hueles, en el momento exacto tu cuerpo reacciona y a lo mejor es la aversión, ¿no? Entonces decías, Mariela, ¿qué olor te parece así? El asco, ¿no? Sí, o sea, como que justo me pone a pensar en eso, que hay olores que de pronto sí nos pueden desatar como cierto desagrado y que de pronto no tenemos como un antecedente con ellos, ¿no? O sea, es como que un bebé pues al final está abierto a percibir cualquier tipo de olor, pero hasta que le enseñan que es desagradable, como que va a tener repulsión a él, ¿no? O sea, como que un poco justo lo que decíamos es que este miedo, pues al final todo el miedo es como multisensorial y estos aromas incluso también como que te pueden anticipar a ciertos riesgos, no sé, o sea, si hay como un olor raro en casa, pues de pronto... puedes saber que necesitas una reparación o si hay un olor que de pronto no te sea agradable, pues a lo mejor lo evitas y procuras irte por otro lado, no lo sé. Pero sí, es interesante cómo incluso los olores pueden prevenirnos pues de ciertas circunstancias, quizá. La podredumbre, ¿no? O sea, el olor como a podrido, ¿no? Eso sí es, desde muy pequeñito lo tienes instaurado porque
una vez más, está tu supervivencia de por medio. Entonces le tienes miedo, a lo mejor miedo es muy complejo, pero le tienes aversión, ¿no? Rechazo a lo que huele a podrido, a lo que huele, pues el caño, ¿no? O sea, y ese olor a caño además luego puede ser una cosa ahorita como para empezarlo a abrir, tanto personal como social, o sea, ¿no? De pronto estos momentos de la Ciudad de México en que ciertas colonias huelen terrible, te quieres mudar a toda costa, ¿no? Pero porque es insano. yo tengo una pregunta, o sea, digo, no sé, a lo mejor habría que preguntarle a algún neurocientífico, si hay alguien allá afuera igual nos quiere echar la mano, sería un parazo ahí en el hashtag masaje cerebral, pero ¿se aloja en el mismo lugar este asco que el miedo? O sea, cuando tú hueles muerte, sí, ¿no? Por decir algo, tú hueles a muerto, ¿te da miedo o te da asco? Y si las dos cosas se alojan en el mismo lugar. Yo creo que están relacionadas porque, o sea, a lo mejor el miedo que te está dando ahí es el miedo a la enfermedad, ¿no? O sea, hay una especie de miedo pues a la amenaza de la enfermedad, de la bacteria, virus, sí. Entonces, a lo mejor están correlacionados. Estoy especulando, ¿eh? O sea, si a nivel neuronal suceden en una zona similar, pero yo creo que en todo caso son primos, ¿no? Son reacciones primas hermanas. Es un poco como el olor a comida echada a perder, ¿no? O sea, cuando estás abriendo un yogurt y sabes que ya no huele mal, o más bien sabes que huele mal, pues es como justo esta amenaza de si te lo comes te va a doler el estómago, o sea, mejor no lo hagas, ¿no? O sea, como que un poco esa creo que es como el racional de los olores que te evitan, sí, como que te advierten ciertas circunstancias o situaciones. Ahora, lo que no hay duda es que a partir del miedo, o sea, se ha sacado ya ventaja también a nivel artístico, ¿no? Y a nivel como de entretenimiento, ¿no? Le rendimos culto al terror o al horror, con todo un género cinematográfico muy, bueno, de dudosa calidad a veces, pero que es entretenido, sin lugar a dudas. Y entonces estábamos hablando yo estaba pensando en la diferencia entre horror y terror, que hay quien lo define como que el terror es, digamos que, más bien, el horror es cuando participa algún tipo de ente sobrenatural, ¿no? Horror, digamos, todas las películas de monstruos o lo que hace alusión como a fantasmas, ¿no? Y el terror, pues piensen en los terroristas, ¿no? O sea, el terror es puramente humano y en fin, entonces los monstruos, ¿qué piensan? O sea, ¿por qué funcionan? ¿Por qué funcionan los monstruos? Pues sí, creo que es porque no existen, ¿no? O sea, bueno, aparentemente no existen, o sea, como que es al final, creo que parten del miedo a lo desconocido, como realmente nunca nadie, o quizás sí, no lo sé allá afuera, si han visto algún vampiro alguna vez, por ejemplo. Pero digamos que en el grueso de la población, pues no es como que todos los días veas un vampiro. Entonces creo que ese miedo hacia lo desconocido y que de pronto no puedes imaginarte cómo se verá, si tendrá alguna reacción sobre ti. O sea, como que todas esas cosas que no conocemos, creo que son las que embellecen ese tipo de géneros, ya sea literarios o de cine, etcétera. Como que justo parten de eso, ¿no? Como de que ellos pueden construir como todos estos personajes a partir del miedo que tiene la gente porque no los conoce. Y eso es lo que las hace atractivos. Sí, creo que la cosa increíble de la fantasía es justamente jugar con todo ese terreno en el que tu cerebro no ha jugado. Y poder vivirlo sin realmente tener la amenaza. Creo que eso es muy llamativo. Exacto. ¿No? Exacto. Eso es casi se puede volver adictivo, porque claramente cuando tienes un perro rabioso a 1 metro de distancia a punto de morderte, no te lo van a vender, no es nada agradable. No es nada agradable. Pásale a ver si lo muerde. Pero si tú puedes emular eso, ¿no? Emular ese tipo de reacción y desatar la misma cascada interna, puede ser incluso disfrutable, porque hay algo con el miedo, ¿no? Que es cuando el sistema simpático está así bombeando a todo y de pronto te das cuenta que a lo mejor en este caso el estímulo realmente no es una amenaza, pues entra el sistema parasimpático y entonces se nivela
y hay toda una cascada como de endorfinas posterior, porque sobrevivir tiene cierto premio, ¿no? Claro. Y es placentero. Entonces el miedo lleva el susto, ¿no? El espantarte, lleva, si no es algo, digamos, una vez más, un estímulo real, lleva aunado pues algo de placer posterior, ¿no? Claro. Y también hay una cosa como en la experiencia social, de hacerlo en grupo. El alivio, ¿no?, de saber que no es real, ¿no? O sea, el horror cinematográfico, sí, en general juega mucho con juega mucho con los estímulos de golpeteo, ¿no? En el que algo que no estás esperando de pronto aparece en la pantalla con un sonido fortísimo y tal y cual, y entonces te genera ese shock, ese susto que te pone alerta, pero inmediatamente tu razón te dice, esto no está pasando, esto es una película, usted tranquilo, sí, y ese aliviane, ¿no? Es como, estuvo chido, hasta te ríes, ¿no? Cuando después de que te espantan, es probable que tu acción seguida sea una sonrisita como de, no ma. Y el otro es, si te pasara lo mismo enfrente de un tigre en medio de nada más que una jungla, pues lo más probable es que no digas, qué chistoso, ¿no? Me espantó el tigre. O corriste y te comió o se acabó, ¿no? Sí, es interesante como estas reacciones. Por ahí leía que alguna vez Darwin hizo un experimento en un zoológico porque le llamó la atención como todas estas reacciones o expresiones que tenían las personas de miedo, ¿no? O sea, de que te tapas los ojos o como que hacías como ciertas muecas, etcétera. Y él fue al zoológico y se paró frente a la vitrina del lugar del serpentiario, donde están las serpientes. Sí. Lo que hizo fue quedarse así pegado hasta que esperara la reacción de la serpiente. Y una vez que la serpiente, pues obviamente se abalanza, como que él da 2 pasos hacia atrás, pero de una forma como que, según esto, bastante controlada. Pero porque justo él sabía que no había nada que temer, ¿no? O sea, es decir, la serpiente no le iba a hacer nada. Claro. Simplemente iba a estar como, digamos, exponiéndose, pero de una forma en la que él tuviera el control. Y creo que un poco eso es como la descripción, justo lo que hablamos, ¿no? Como del cine, de la literatura, por ejemplo, que puedes obtener como todos estos estímulos quizá, pero en un ambiente bastante controlado, en la sala de tu casa, en el cine, en un ambiente donde pues claramente tú te sientes seguro. Y creo que como que de eso va, ¿no? O sea, como que puedes obtener muchísimos estímulos, pero sabiendo que tú tienes el control sobre ellos. Buenísimo. Oigan, tenemos que ir a un corte antes de regresar a nuestro último bloque. No se despeguen, sigan comunicándose con nosotros en el hashtag Masaje Cerebral. Están en Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Bueno, pues les damos la bienvenida aquí al ocaso de este masaje cerebral sobre el miedo. Y estábamos ahorita, Claudio estaba aventurando una hipótesis que nos pareció pertinente que compartiera con todas y todos, ¿no? Entonces, a ver, Claudio, ¿qué échesela? Estábamos hablando del miedo. Desde el principio de este programa se comentó que el miedo es esta noción de que no estamos preparados ante lo que estamos enfrentando, y esa noción pues nos despierta justamente la sensación de no saber qué hacer, y de ahí viene el miedo. Creo que cuando estamos muy chamaquitos, y mucho del aprendizaje en realidad como seres humanos tiene que ver con el estímulo positivo y el estímulo negativo, y como muchas cosas llegan y se quedan, digamos, en nuestro conocimiento, en nuestro cerebro y en nuestra corporalidad, incluso alrededor de estos estímulos. Estos estímulos de estrés, de espanto que generan las circunstancias en las que nos dan miedo, cuando estamos muy chamaquitos pueden tener cierto sentido porque desconocemos casi todo. Y en ese desconocer casi todo no diferenciamos necesariamente la fantasía de la realidad. Y cuando llegamos a un punto de nuestra adultez, digamos, muchos estímulos que se han repetido a lo largo de nuestra infancia pueden haberse quedado ahí como establecidos, a pesar de que ya contemos con la herramienta para determinar que eso no es real. Como el miedo a los payasos, lo platicábamos antes. Cuando estamos muy chamaquitos, el payaso es una figura constante y común en los eventos de las infancias, y tal vez cuando lo veas
independientemente de cuáles sean las cosas que te generen miedo de un payaso, puede ser que sea completamente distinto a los demás y sea un ser especial, y que además esto que decía Cota, ¿no? Que te puede prestar atención a ti y te está viendo con estos ojos y colores raros en la cara. Eso puede ser suficiente como para que te dé miedo, pero si además ese estímulo es constante, es probable que, a pesar de que después sepas que los payasos no son más que personas pintadas, cuando seas grande te sigan dando miedo los payasos. Díganme aquí a quién no le da miedo todavía It, ¿no? Y creo que eso lo tenía muy claro Stephen King. O sea, cuando hace una película alrededor de los payasos es porque es uno de los terrores más grandes. Incluso el que haya una araña hacia el final de la novela en It, tiene que ver con que él sabía que las arañas son un lugar común del miedo, ¿no? Y eso nos habla también de el miedo en colectivo y de los miedos individuales. Te digo, en esa novela Stephen King recoge varias cosas que tienen que ver con los miedos colectivos, como las arañas, como los payasos. Y los otros son los miedos individuales. Entonces, también cómo reaccionamos nosotros ante los miedos colectivos tiene que ver con que nosotros nos sobreestimulamos, digamos, en conjunto, alrededor de cosas que le dan miedo a más de una persona. Exacto, y justo creo que acabas de decir algo bien interesante, Claudio, como la colectividad, ¿no? O sea, como qué pasa con este miedo que de pronto nos imponen a través de la comunicación, o como que algo que para nosotros puede ser como irreal o irracional, si de pronto se hace viral y nos lo contagian, digamos, como por llamarlo de alguna manera, nos lo contagian, como que ese miedo va creciendo, ¿no? A partir de algo que de pronto pues desconocemos totalmente. Y bueno, es como importante pensar que a partir del miedo también se controla, ¿no? O sea, como todo este control de masas, como que sí viene mucho a partir del miedo. Y pensando, como mencionabas de Stephen King, esto que él dice de inventamos horrores ficticios para ayudarnos a soportar los reales, de pronto recordar como en los 90s esta extraña criatura que de pronto todos llegamos a escuchar, que era el chupacabras, que de pronto nadie veía y como que todos desconocemos y no existe como evidencia de que exista o de que haya existido, pero pues de pronto le teníamos pavor, ¿no? Aunque pues eso de pronto estuviera cubriendo ahí ciertos truquillos de la política, etcétera. Exacto. Pero pues bueno, como que sí es interesante pensar el miedo a partir o pensar el control de las masas a partir del miedo. Creo que también es interesante. Claro. No, bueno, ahí está ese es el germen de la mayoría de religiones, ¿no? Que es a través del castigo, o sea, a través del miedo al castigo. Y en el caso de digamos, la religión hegemónica en esta región del mundo llamada México, bueno, pues es el miedo al castigo eterno, es el miedo al infierno, que al final, pues, digo, con todo respeto a las creencias individuales, es una entelequia pues imaginaria, ¿no? Y entonces a través de ese miedo colectivo se hace un control brutal, ¿no? Y puedes moldear, hay quien, lo habíamos hablado en algunos otros episodios, de cómo los humanos somos la única especie en que nuestras entelequias imaginarias van y tienen una repercusión sobre la realidad física y objetiva, ¿no? Entonces, tú puedes decir que los dioses egipcios pues no son reales, pero de alguna manera ve el imperio que crearon, ¿no? Y lo mismo pasa con aquí en México, seguimos arrastrando el grillete de esta religión, porque pues muchísimos usos, costumbres, ¿no? O las buenas costumbres, vamos a decir, y van tan allá como que no todo el país es legal abortar, que es pues un sin propósito, ¿no? O sea, es algo que ya deberíamos haber superado como humanidad. El aborto debería ser un derecho, ¿no? Ni siquiera, o sea, debería estar otorgado, ni siquiera a discusión, y sin embargo no es así, y no es así, y arraigado en estas religiones, pues se le sigue prohibiendo en buena parte, no solo de México, sino del mundo, a las mujeres tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Ese es tema para otro episodio, evidentemente, ¿no? Solo que me hizo resonancia.
Es que justo creo que es interesante pensando particularmente en México, cómo le tenemos mucho miedo a la doctrina, ¿no? O sea, como que queremos seguir como ciertas reglas de la moralidad y de pronto si nos salimos un poco ya existe como el miedo a la consecuencia, ¿no? O sea, esto que hablabas de la religión, o sea, sí creo que la religión viene a partir del miedo a Dios o el miedo a los demonios o el miedo a estas cosas que desconocemos, pero que de pronto pues tenemos que seguir o nos dicen que tenemos que creer en eso porque pues si no puede pasar algo malo, ¿no? Pero es que yo creo que eso tiene que ver un poquito nada más ya para de último que se me pasó a decir con la educación. O sea, la educación está muy instalada en el tener conocimiento de las respuestas y no de las preguntas. Entonces, cuando insisten en tú tienes que tener la respuesta correcta, es qué tienes que hacer en caso de, ¿no? Y eso genera, digamos, como este estímulo de saber qué hacer y qué decir, ¿no? No qué preguntar. Y es por eso que mucha gente prefiere que le pongan límites. Es muy raro, hay mucha gente muy cerca del fascismo porque prefiere que le pongan límites y le digan qué hacer antes que contestar mal, ¿no? Y preguntar algo. Porque cuestionar viene pegado a el que no entendiste nada. Es muy raro, pero es que es un gran fenómeno que ya podríamos tratarlo en otro episodio de sociología, ¿no? Pero se nos está acabando este 20, mi queridísimo Andrés Cota, mi queridísima Mariela. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Andrés Cota, tú tienes unos anuncios antes de que nos vayamos. Y me queda tirarles también un gancho a quienes están en Guadalajara, escuchando esto en Guadalajara, que vengan a la FIL, que la FIL va a tener un buen programa de ciencia y el masaje cerebral va a ir allá. No en su calidad oficial de masaje cerebral, pero sí la mitad, un polo del cerebro. Llévame, estará allá. Y voy a tener ahí varias actividades. Pueden ir al programa de la FIL para consultarla si les da curiosidad. Pero voy a estar hablando de entomofagia, o sea, de comer insectos. Voy a estar presentando fieras familiares con el buen Emiliano Monge. Y también voy a dar una charla sobre animales del desierto árabe. Entonces, si están en Guadalajara o tienen familia, amigues en Guadalajara, mándenoslos, van a ver que se van a entretener y van a salir con más cosas que platicar, ¿no? Buenísimo. Pues nada, no me queda más que agradecer de nuevo, Mariela. Muchas gracias por haber venido a este masaje a platicar con nosotros. Esta es tu casa, cuando gustes, aquí estamos. Y nos despedimos y nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral. No dejen de comentarnos o recomendarnos cosas para el susto ahí en el hashtag Masaje Cerebral. Todo el masaje cerebral. Esto ha sido todo. Para usted, buena tarde. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor.